Buenas noches, hermanos. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios en el Salmo 102, como corresponde en los temarios que hemos estado llevando a cabo. En el Salmo 102 encontramos el tema la oración del afligido. Pero antes de estudiar este tema, les invito a orar a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias porque nos has bendecido durante este día en las actividades que hemos realizado, porque has provisto todo lo que necesitamos y en esta ocasión nos concedes exponer tu palabra. Ruego que tú nos ayudes a comprenderla y a ponerla en práctica y así alimentar nuestra fe, nuestra vida espiritual en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el título del Salmo 102 dice así: oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Comienza el versículo 1 y dice así: Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invocare. Apresúrate a responderme. Amén. Creo que todos nosotros hemos pasado por momentos de angustia. El tiempo de angustia es una sensación de reacción ante un gran peligro desconocido o una impresión. También es conocido como estrés. Realmente el estrés no solo es cansancio, agotamiento, sino angustia. La palabra angustia viene del latín angustus, angosto, estrecho, comprimido. El sinónimo de angustia es apuro, agobio, dificultad. Viene de un concepto en que la persona se encuentra ante un estrecho, como que junto a un vacío, en donde tiene que saltar. Una parte como en un pozo, como en un barranco, así estrecho, donde tiene que saltar forzosamente porque no le queda de otra. Entonces hay una sensación de angustia, de apuro, de dificultad, de agobio. Y en la palabra del Señor encontramos que muchos cristianos podemos pasar aún por momentos de angustia y de desesperación. Y este Salmo 102 nos enseña a buscar a Dios, a confiar en el Todopoderoso, a orar al Creador del universo, de tal modo que Él nos sostenga en ese tiempo de angustia, que a veces es muy rápido, momentáneo, y a veces tarda bastante en nuestras vidas. Pero el Salmo nos enseña a que en esos momentos tenemos que buscar a Dios, porque en medio de su oración de angustia, Él confía en la eternidad de Dios, porque dice así en el versículo 12: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Hay tres cosas que deseo señalar de este salmo. Primero, la situación del salmista. ¿Qué lo lleva a orar? ¿Y qué situación lo pone en ese aprieto o en ese apuro? ¿Qué tipo de sufrimientos llegaron a su vida por el cual él estuvo angustiado? Esa es la primera parte, la situación. Y la segunda parte es su oración
al Señor y las peticiones que Él tiene, donde también haya consuelo. La primera parte lo encontramos de los versículos 1 hasta el 11. Y Él menciona aquí algunas causas de su angustia y que podrían ser también causas de angustia para muchos cristianos de hoy o para muchas personas de hoy. Nos dice los versículos 3 y 4 así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. En primer lugar, él menciona que la causa de su angustia es que él está al final de sus días. Él prevé que le queda poco tiempo. Y él analiza esta situación y nos dice así: porque mis días se han consumido como humo. Mis días se han consumido como humo. Él puede mirar atrás, cómo ha pasado el tiempo y que le queda poco tiempo y que ya estaba cercano a la muerte. De alguna manera esto le angustia. Pero no es ni la mayor causa de su angustia, sino que solamente lo menciona. Más adelante vamos a encontrar que dice que realmente lo que le llevó a una angustia más terrible es la ruina de Jerusalén. Eso. Porque muchos historiadores creen que el salmista vivió en ese momento cuando sucedió la ruina o la destrucción de Jerusalén. Tanto la ciudad fue destruida, el templo, y los ciudadanos fueron llevados cautivos por los enemigos. Entonces, eso es lo que más le angustia, pero comienza también mirándose a sí mismo, su persona, su vida, su tiempo. Ya estaba viejo, ya estaba muy acabado, pero es que no solamente es esto, sino que nos dice en el versículo 3 así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mis huesos cual tizón. Creemos que él se está refiriendo a una enfermedad física. No solamente estaba ya de edad o de la tercera edad, sino que estaba muy enfermo, muy débil físicamente y que ya no tenía fuerzas. Y allí de aquí en adelante se nos menciona como que varias cosas que le afligía, como su enfermedad. La segunda parte del versículo 4 dice que no tenía apetito, porque dice así: por lo cual me olvidé de comer mi pan. Me olvidé de comer mi pan, no sentía apetito ya. Y sabemos nosotros que mientras tenemos apetito, comemos bien, estaremos bien físicamente. Pero cuando ya se nos va el apetito por la misma enfermedad, entonces sí se vuelve más grave la situación de nuestra salud y de nuestra vida. Está débil, está bajo de peso. Dice así el versículo 5: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Está débil, bajo de peso, y está en esa situación. Pero ante esta parte física, se le añade también lo emocional, cuando él dice que siente soledad. Él está solo realmente y siente esa soledad. Dice el versículo 6: soy semejante al pelícano del desierto.
soy como el búho de las soledades. Y él menciona tanto el pelícano en el desierto como el búho en las soledades, como animales así que viven aislados o solos, que no están en parvadas, sino que están solos. Y él se sentía así, se sentía solo. ¿Quién estaba para ayudarlo en ese momento? No había nadie, entonces él se sentía solo y por eso eleva también esta oración de esta manera. Sentía insomnio, no podía dormir, por lo que dice, soy como el búho de las soledades. No solo la soledad, sino que también el insomnio. Sabemos que es algo terrible cuando no podemos dormir a partir de las 2 de la mañana, a las 3, a las 4 y a las 5, y usted no puede dormir. También él lo padecía. Todavía se le añade otra cosa en el versículo 7 y 8. En el versículo 7 dice, velo y soy. Sigue esta parte de insomnio. Velo, o sea, no duermo. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, porque no podía dormir. Pero en el 8 dice que también sufría la burla de sus enemigos. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Esto es otro aspecto que también lo lleva en una situación de angustia. Versículo 9. Siente tristeza en su corazón por toda esta situación. Dice así, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro. Dice, por lo que como la ceniza, es decir, en vez de disfrutar de los alimentos y disfrutar del sabor de la comida, él no sentía apetito por aquello. Pero dice que comía ceniza, es decir, cuando las personas, los judíos, estaban de luto, estaban tristes, la Biblia dice que se echaban ceniza en la cabeza y todavía se ponían un saco de cilicio, que es un traje muy rústico, muy rudo, con espinas, de tal manera que es incómodo, pero allí también manifestando el dolor que se siente y la tristeza. Y entonces dice que él comía la ceniza a manera de pan porque eso era diario en su vida, esa tristeza, ese luto, esa aflicción que él sentía. Y dice, y mi bebida mezclo con lloro. Una situación muy difícil. Recuerdo que cuando el Señor me concedió alguna prueba, lloraba al tomar mis alimentos, lloraba cuando no tomaba mis alimentos, todo el tiempo me venían lágrimas y realmente me sucedió algo así. Al tomárseme agua, se mezclaba realmente con mis lágrimas porque yo no me podía contener, en todo momento me venían esos sentimientos de llorar por la situación. Y entendía yo el pasaje, y decía, bien lo dice el salmista, mi bebida mezclo con lloro, porque en todo el tiempo está allí la aflicción. Entonces, todas estas cosas se juntaron en la vida de este hombre y él está en apuro, en aprieto. Y todavía al ver a su pueblo destruido, muerte, enfermedad, cautiverio, soledad, aflicción, enfermedad, vejez, soledad porque quizás los familiares se lo llevaron y él quedó solo allí. Todo el mundo es un caos, es ruina, es muerte, es enfermedad, dolor y clamor, y él está en medio de toda esa situación. Y muchas veces se vive en este tiempo también lo mismo, porque hay momentos muy duros en la vida. Sin embargo, como cristianos tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos una salida a ese apuro, y es nuestro Dios.
El Dios que como Padre amante, celestial, paternal, el cual está mirando todo lo que sucede, oye la oración del afligido. Porque eso también es lo que encontramos aquí. Dios oye la oración del afligido. Y aun cuando su situación es muy difícil, el Señor le extiende la mano para guardarlo, sostenerlo en esa situación. Así que esta es la primera parte, la situación. La segunda parte expresa su confianza en Dios y ruega por la restauración de Jerusalén. Dice así los versículos 13 en adelante, dice así: tú, levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová y todos los reyes de tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jehová. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, porque cuenten en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaren en uno. En esta parte, él expresa su confianza en el Señor y dice que Dios oye la oración del afligido. Aquí se menciona por dos ocasiones esta parte, cuando dice así: habrá mirado a la oración de los solitarios. Y dice el 20 también: para oír el gemido de los presos, para oírlo. Y para mirar la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos, dice el 17. Pensé en los hermanos y las personas que están pasando por desesperación, por aflicción, por este virus que nos ha afectado tanto. Los que nos han dado su testimonio nos han dicho que es algo muy, muy duro, muy difícil, porque se siente realmente una desesperación muy fuerte cuando le falta el aire y cuando ya no pueden respirar. Entonces, y también todo lo que conlleva esta enfermedad, porque las personas quedan tan débiles que se deprimen, y si la persona pudo superar la enfermedad de tal manera que no murió en la enfermedad, de todas maneras el proceso de recuperación es demasiado lenta y la persona queda tan débil que siente pues deseos de llorar, se siente triste, se siente solo, se siente afligido, está en esa situación por muchos días, por largos días, hasta que pasando algunos meses se va recuperando poco a poco. Depende de la gravedad en que estuvo por esa situación. Son situaciones o momentos de angustia. O como de los hermanos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. La muerte de los siervos de Dios, la muerte de los ancianos gobernantes, que también ya vemos cuántos, y de los hermanos. Y no solo por el virus, sino por accidentes y por otras formas. Y todo lo que está sucediendo, todo esto nos pone en una situación de apuro, de aprieto, de angostura. Y tal parece que no sabemos qué hacer o a dónde ir. Pero nos dice el Salmo 102 que este pobre clamó y oyóle Jehová. Dice otro salmo, ¿no? Y libróle de todas sus angustias. Dice el versículo 1 y 2. Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído.
Y efectivamente así fue. Dios escuchó la oración del afligido y de los afligidos. ¿Cuántas personas sufrieron en la ruina de Jerusalén? Era una guerra. Había muerte, había hambre, había sufrimiento, mucho dolor y clamor por todos lados. Sin duda había muchos afligidos, muchos huérfanos, viudas y muchas personas con diferentes sufrimientos. Este hombre lo experimentó, pero clamó. Confió en el Señor, esperó en el Señor y rogaba por la restauración de Jerusalén, porque decía que en la restauración de Jerusalén habría bendición, no solo para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Porque él veía que mientras la ciudad de Jerusalén o el pueblo de Dios estuviera bien, estuviera en paz, todo el mundo gozaría de paz. Pero si el pueblo de Dios estaba sufriendo y muriendo, todas las demás naciones estarían también mal. Así era su perspectiva de este hombre, porque así lo escribe en este pasaje. Vemos, dice el versículo 21, porque cuenten en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaren en uno. Dice así. Entonces, Dios restauró Jerusalén a su tiempo. Cuando restauró a Jerusalén, la ciudad, el templo, el pueblo, o sea, los judíos, nuevamente comenzó a caminar todo tocante al pueblo judío. Dios, enviando bendición a su pueblo, también todos les toca esa bendición. Así que él ora por la restauración de Jerusalén y Dios lo oye. Y en último lugar, de los versículos 23 al 28 del Salmo 102, el salmista observa que la vida del hombre es pasajera y solo Dios es eterno. La vida del hombre es pasajera y solo Dios es eterno. Sin embargo, sus siervos permanecerán para siempre, porque estarán seguros bajo las alas benditas del Señor. ¿Por qué permanecerán para siempre? No porque no les toque muerte, sino porque en las manos del Señor, de ahí nadie los podrá arrebatar, porque tienen vida eterna. Sus siervos permanecerán para siempre, si no en esta vida, en la futura, pero es decir, no hay en sí una muerte, una desaparición o una separación definitiva. No porque sus siervos permanecerán para siempre, porque si no es en este mundo, es en los cielos. Dice así: Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti. Todo lo que hay en este mundo es pasajero, nuestra vida es pasajera, es corta y perece. Nos dicen los versículos que se envejecen como un vestido y se mudan como una ropa de vestir. Porque este mundo pasa. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán. Mas mis palabras, dice, no pasarán, porque se está refiriendo a que sus palabras son eternas. Porque Dios es eterno y su palabra también es eterna. Nos dice aquí, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno. Dios tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Esto se le llama aseidad de Dios. Y Él da vida eterna
a los hombres por medio de Jesucristo. De tal manera que en cualquier situación que nos encontremos, busquemos a Dios, busquemos a Cristo, confiemos en Él. Él es fuente de vida, Él es fuente de paz, Él es fuente de consuelo, de fortaleza en toda situación, ya sea en este mundo o en la venidera. En Cristo estamos seguros, pase lo que pase. Por eso también encontramos en el Salmos 46 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Pero en el Señor hay refugio por siempre. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos.